Las franjas son las siguientes. Para municipios de más de 5.000 habitantes, de 6 a 10 de la mañana y de 8 a 11 de la noche se pueden realizar actividad física individual sin contacto con terceras personas y en el propio término municipal, y paseos personas de más de 14 años a 1 kilómetro de distancia del propio municipio. Se puede realizar de 10 a 12 y de 7 a 8. Aquellas personas que tienen algún tipo de dependencia o personas mayores de 70 años pueden realizar también paseos en esta franja horaria. Y los niños menores de 14 años pueden realizar sus paseos en los términos que ya se dieron a conocer entre las 12 horas y las 7 horas de la tarde. En municipios de menos de 5.000 habitantes no aplican estas restricciones o estas franjas horarias, sino que se puede realizar cualquiera de estas actividades entre las 6 de la mañana y las 11 de la noche. Les quiero recordar, como ya he insistido en varias ocasiones, que habrá mañana una guía disponible para que todos ustedes puedan consultar esto con todo detalle. Según los últimos datos, en las últimas 24 horas han muerto 268 personas con coronavirus, el número más bajo desde el 20 de marzo. Los enfermos que han recibido el alta son más del doble que los nuevos contagiados. Y Madrid y Cataluña, las comunidades con peores datos. Sí que es posible que se retrase un poco más la toma de medidas en estas dos, por los datos de los que disponemos ahora mismo, pero no tiene por qué ser así dependiendo de cómo evolucionen los próximos días. En ciudades como Zaragoza han peatonalizado varias calles del centro para facilitar las distancias de seguridad a partir de los paseos del próximo sábado. Y esto es lo que están haciendo en Santander, marcar la separación necesaria para cruzar los pasos de peatones. También en las comunidades autónomas están pendientes de ese plan que vaya a anunciar en media hora el Gobierno. Hoy se han reunido en el Senado en una comisión que propuso el PP. Solo han asistido 5 presidentes autonómicos y el líder de los populares. Pablo Casado ha criticado la ausencia de Pedro Sánchez. La ministra Darias ha apelado al consenso por encima, ha dicho, del ruido. La economía española cayó un 5,2% el primer trimestre del año. Es el mayor descenso desde que hay registros. Solo recoge 2 semanas del parón de la actividad por el estado de alarma. El BCE asegura que la zona euro puede terminar este año con caídas de hasta el 12% y ha puesto en marcha más medidas para dar liquidez a la banca. Medidas que las bolsas acogen con caídas moderadas. BBVA y Santander caen un 6%, no obstante el IBEX ha cerrado la semana en positivo. Sube en el conjunto de abril alrededor de un 2%. Wall Street en sus primeros movimientos está registrando pérdidas de algo más de medio punto. En Nueva York investigan el hallazgo de decenas de cadáveres en esos camiones aparcados frente a una funeraria. Creen que son fallecidos por coronavirus. Son cerca de 60. En Estados Unidos mañana terminan las medidas de confinamiento que Donald Trump no va a prorrogar, aunque sí lo podrán hacer los gobernadores. Así, con esos aplausos, los médicos intensivistas han agradecido el trabajo a sus compañeros enfermeros, celadores o auxiliares que trabajan con ellos en las UCIs. Un equipo de Televisión Española ha entrado en las unidades de cuidados intensivos del Hospital de la Princesa y de Torrejón, en Madrid. Y en la información deportiva, en Francia la Liga ya será oficialmente por terminada. En Italia, si no hay acuerdo sobre el protocolo, también terminaría. Alemania va a decidir el próximo 6 de mayo. Aquí en España, Sanidad ha aprobado un protocolo que incluye a todos los estamentos del fútbol. Contempla la vuelta a los entrenamientos con pruebas masivas a los futbolistas. Los jugadores confían en que las medidas garanticen su seguridad. Hoy se refuerzan los controles en las carreteras para evitar las salidas a segundas residencias coincidiendo con el festivo del 1 de mayo, sobre todo porque se anuncia una subida de temperaturas excepcional. Los próximos días hará un tiempo veraniego. Luego vendrá Albert Barniol y nos lo contará con detalle. Y tenemos una noticia de última hora. Los Mossos d'Esquadra han detenido a un hombre después de encontrar el cuerpo de una mujer en un arroyo de Corbera del Llobregat, en Barcelona. Vamos a buscar más datos con Rubén Urdiales. Rubén, ¿qué sabemos hasta ahora? Pues según ha confirmado ahora mismo la delegación del Gobierno en Cataluña, se trata de una mujer de 48 años. La investigación de los Mossos d'Esquadra se inició después de que la semana pasada el entorno de la víctima avisara de su desaparición. Ayer por la tarde se localizó el cuerpo de una mujer sin vida, que podría tratarse precisamente de la desaparecida. Se está acabando de identificar. Se localizó, como decíais, en un arroyo del municipio de
de Corbera de Llobregat, en la provincia de Barcelona. Paralelamente, en ese mismo municipio se ha detenido a un hombre de 45 años que había sido su pareja sentimental como presunto autor de la muerte de esta mujer. 268 fallecidos en las últimas horas. Es la cifra más baja desde el 20 de marzo. Galicia, Cantabria, Murcia, Ceuta y Melilla no han registrado ninguno de ayer a hoy y hay otras 7 comunidades que han reportado 1 o 2. Estamos bajando incluso más deprisa de lo que hubiéramos podido esperar, pasando rápidamente de 500, alrededor de los 500, a estar en la franja de los 400, y en esta última semana hemos estado siempre alrededor de los 300 bajos. De ayer a hoy los curados son más del doble que los nuevos casos confirmados por PCR. Son 3.103 frente a 1.309. Desde Sanidad insisten en la disparidad entre comunidades. Madrid y Cataluña concentran la mitad de estos nuevos casos. También la mayoría de nuevos ingresos en hospitales y en cuidados intensivos, lo que puede ralentizar su desescalada. Sí que es posible que se retrase un poco más la toma de medidas en estas dos, por los datos de los que disponemos ahora mismo, pero no tiene por qué ser así dependiendo de cómo evolucionen los próximos días. De los 1.309 nuevos contagios, 757 son sanitarios. Simón achaca esta cifra a que el punto clave de transmisión son ahora los hospitales por el contacto entre los pacientes con COVID-19 y los sanitarios. Desde Sanidad además insisten en que ahora se realizan más test, sobre todo a personas con síntomas leves a las que no se le hizo la prueba en su momento. Hasta la fecha, 39.987 sanitarios se han contagiado. La economía española registra una caída histórica en el primer trimestre de este año por la pandemia, y eso que solo están incluidas las 2 primeras semanas del estado de alarma. El PIB ha caído un 5,2%. Ese menos 5,2% es el peor desplome trimestral registrado por Estadística. Es la mayor caída desde 2009 y entonces se quedó en la mitad. Las consecuencias que está teniendo el COVID-19 en nuestra economía las apuntaba hace unos días el Banco de España, aunque sus previsiones eran ligeramente mejores. Ahora el INE confirma que el consumo en los hogares ha caído un 7,5%, que las importaciones y las exportaciones lo han hecho más de un 8% cada una y que las cifras de otros parámetros como vivienda o inversión empresarial son también muy negativas y han lastrado la riqueza nacional más de un 4% respecto al mismo periodo del año anterior. Se desploman las horas trabajadas por sectores. Las actividades artísticas y recreativas, el comercio, el transporte, la hostelería y la construcción son los que más han caído. El gasto público, impulsado por las medidas que acompañan la crisis sanitaria, ha crecido un 1,8%, su mayor incremento en más de una década. Son datos que reflejan solo 2 semanas de confinamiento, con lo que es previsible que el Producto Interior Bruto del segundo trimestre sea todavía peor. La situación es similar en muchos países europeos. La economía francesa retrocede un 5,8%, la italiana un 4,7% y el conjunto de la zona euro lo hace un 3,8%. Son ya más de 3.200.000 los contagios confirmados, más de 1 millón se han recuperado y han muerto 230.000 personas. El Reino Unido se ha convertido en el tercer país con más fallecidos después de que cambiaran la forma de contabilizarlos. Cada país tiene su propia manera de hacerlo. En el Reino Unido, desde ayer comenzaron a contarse no solo los fallecidos en los hospitales, sino también a todas aquellas personas que perdieron la vida en las residencias de ancianos o en sus domicilios particulares después de haberles realizado el test del coronavirus desde el pasado 2 de marzo hasta el 28 de abril. De ahí que en las últimas horas este país haya pasado de tener 21.000 fallecidos a 26.000, lo que le sitúa en el tercer lugar con número de muertos tras Estados Unidos e Italia, aunque en cuanto al porcentaje de fallecidos por millón de habitantes está por detrás de España, Italia y Bélgica y con cifras similares a las de Francia. Se espera que esta tarde Boris Johnson comparezca en la habitual rueda de prensa para anunciar casi con toda seguridad que seguirán las medidas de confinamiento. Aquí en Francia son ya más de 24.000 los fallecidos, unos 9.000 son muertos en los centros de mayores y residencias de ancianos, que no se contaban antes, pero hubo una fuerte polémica y empezaron a contabilizarse desde el pasado 26 de marzo. Pero habría otras muertes olvidadas. Según un estudio del Sindicato de Médicos Generalistas, hasta 9.000 personas podrían haber muerto en sus casas por coronavirus, según el diagnóstico realizado por los médicos, pero no se cuentan porque no han sido testadas. Dicen los expertos que se necesitará mucho tiempo para conocer el balance real de la epidemia y quizá un amplio estudio científico y demográfico. Y se pone como ejemplo la ola de calor del 2003 hasta el 2007, no se dio un balance preciso. Habían muerto casi 20.000 personas.
Aquí en Italia, con casi 28.000 muertos, se cuentan solo los fallecidos que habían dado previamente positivo al test de coronavirus, hayan muerto en hospitales o en residencias de ancianos o en sus casas. En cambio, no se están contando a las personas que murieron pese a tener síntomas de COVID-19, pero sin haber dado positivo al test. Aquí las autoridades sanitarias señalan que la gran mayoría de fallecidos presentaba patologías previas y, por tanto, todavía se mantiene el matiz entre muertos por y con el coronavirus, aunque se asume que en cualquier caso el virus agravó su situación. Aquí en China fue hace 2 semanas y cuando la comunidad internacional cuestionaba la cifra oficial de fallecidos por ser baja en comparación a la de otros países, cuando las autoridades de Wuhan confirmaron que en esta ciudad habían fallecido 1.290 personas más que no se habían contabilizado. No se registraron, por ejemplo, a los que fallecieron en sus domicilios o a los que atribuyeron de forma errónea otra causa de muerte y no el coronavirus. Esto sucedió, justificaron, por todo el colapso y el caos en los hospitales durante enero y buena parte de febrero, y también por la tardanza en la emisión de informes desde entidades como residencias funerarias y desde los hospitales improvisados. Con este incremento, la cifra oficial de fallecidos en China es de 4.633, de los cuales más de 3.500 son en la ciudad de Wuhan.